Muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre. Les habla como siempre el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y pastor general del Ministerio Tinajas, llenando siempre a cada tinaja que nos escucha con el agua fresca y limpia de la Palabra de Dios desde aquí, en España, para todo el mundo hispanoamericano que nos escucha desde Canadá hasta el sur de Chile y también en diferentes partes del planeta. Muy bienvenidos una vez más a todos y muchas gracias, como siempre, por estar ahí atentos al nuevo mensaje de hoy de nuestro programa Encuentros. Continuamos hoy, estimado oyente, con nuestra convicción de que cada poco tiempo es necesario tocar algún área del segundo tema más importante de la palabra de Dios, el tema del noviazgo, matrimonio y divorcio. Es evidente, muy evidente que este tema es el segundo tema más importante en la Biblia para todo hombre y mujer, porque afecta a toda la vida de una persona en la tierra. En el Ministerio Tinajas tenemos evidencia experimental de la importancia de estos tres temas que enseñamos, porque a nuestro correo pastoral han llegado más de 13.000 cartas de consultas con estos temas. El canal está inundado de comentarios y preguntas en cada conferencia que damos. En nuestro haber hay también cientos de consultas pastorales de estos tres puntos y a la vez tenemos en el canal, en la zona de listas, más de 30 conferencias radiales y virtuales con estos temas. Por lo tanto, sabemos de lo que hablamos y estamos seguros de la doctrina antidivorcio que enseñamos y por eso es uno de los temas más importantes de estudio fundamentales en el Ministerio Tinajas. En el día de hoy, para derribar a los divorcistas una vez más, analizaremos de forma documental, gráfica, técnica y expositiva el pasaje de 1 de Corintios capítulo 7, versículo 11 al 15, titulado «Separarse no es lo mismo que divorciarse». Sin embargo, los pastores divorcistas que plagan por el planeta dicen que aquí, en 1 de Corintios 7, separarse es igual que divorciarse. Pero eso es falso, al igual que también es falso decir que fornicación es igual que adulterio. Pues no, señores divorcistas, ni fornicación es igual que adulterio, ni separación es igual que divorcio. Son cosas diferentes. Como en el canal en su día ya hemos tocado y demostrado muchas veces que fornicación no es adulterio y que por adulterio no se puede uno divorciar ni recasar, hoy toca que abordemos, expliquemos y demostremos bíblicamente hablando otro tema. Primero, que separarse no es igual que divorciarse. Y segundo, derribaremos la mentira de que, por abandono de un cónyuge, el otro cónyuge puede divorciarse y recasarse, pero bíblicamente no puede. Dicho esto, como el tiempo corre y el tema es bastante largo, entremos en materia. Entremos entonces en el análisis y comentario de 1 de Corintios capítulo 7, versículo 10, el primer versículo de análisis de hoy que dice: «A los que están unidos en matrimonio, les manda el Señor que la mujer no se separe del marido». Punto número 1. Esta parte, aunque habla a los que están unidos en matrimonio, también es un tema informativo para las personas que están en noviazgo, como advertencia y prevención para evitar precisamente el problema matrimonial que vemos aquí. Punto número 2. Otra cosa que vemos aquí es que, en este caso, se ve una pareja que no solo están casados, sino que tienen problemas en el matrimonio, porque el texto dice que el Señor les manda que no se separen. Eso nos muestra, por la ley de la inferencia, que ahí había problemas en ese matrimonio y por eso querían separarse. Pero la solución no es separarse. Entonces la pregunta es, ¿por qué un matrimonio que decide casarse, que entran con ilusión al matrimonio juntos, ahora estamos hablando de conflictos y están pensando en una posible separación? ¿Por qué? Bueno, ya hemos dicho varias veces en el canal las razones del fracaso matrimonial. Si en el noviazgo uno se salta las dos alarmas innatas que Dios dio a todo hombre y mujer para no fallar en la elección de pareja, la conciencia y el razonamiento, y uno se relaciona con quien no debe y se casa luego con quien no debe, eso terminará en fracaso seguro. Es pura lógica.
Pero, a pesar de eso, el Señor dice que no pueden separarse. Hay que arreglar el tema. Hay que asumir la responsabilidad y no salir cobardemente y separarse a la primera de cambio, sino que hay que trabajar por la reconciliación. Entonces, la solución a este tipo de matrimonio en conflicto, o sea, esa reconciliación, pasa por, primero, una correcta consejería pastoral bíblica. Segundo, someterse cada uno a los roles y funciones del hombre y la mujer en el matrimonio dados en la Biblia. Y tercero, convertirse por medio del Evangelio. Esta es la triple solución bíblica al problema matrimonial de constantes desavenencias de gente que se dice cristiana, pero que se separa por incompatibilidad de caracteres. Aquí no estamos hablando de un matrimonio donde hay violencia, adulterio, drogas, delincuencia, borrachera, etc. No. De ese caso hablaremos luego. Aquí estamos hablando del famoso caso típico de un matrimonio que se llama cristiano, con incompatibilidad de caracteres, donde llega un día donde dejan de amarse. Eso de incompatibilidad ante Dios no existe, estimado oyente. Dios no lo admite. Es una excusa para separarse, pero Dios manda que solucionen el problema y se reconcilian. El matrimonio del verso 10 es rescatable, porque es el típico matrimonio de dos que no saben llevar el matrimonio porque no tienen guía ni manual, donde cada uno lucha por el poder, donde el hombre no sabe ser cabeza y la mujer no sabe su función de esposa. Es un matrimonio inmaduro, donde cada uno es egoísta, donde no saben amarse, son como niños peleones, son inconversos y son mundanos a pesar de llamarse cristianos. No estamos siendo simplistas con esto, estimado oyente, no. Estamos siendo sencillos en explicar este delicado tema. Somos sencillos, no somos simplistas. Por eso, para preguntas, casos personales, ampliación del tema si se siente identificado, si quiere, escríbanos. En conclusión de esta parte del análisis de este pasaje, el Señor manda que no se separen el uno del otro, que dejen el orgullo, que se sometan a Dios al que dicen creer, que cada uno se convierta y que cada uno se someta a su rol en el matrimonio. Entonces, este matrimonio será triplemente salvo. Primero, se salvará el matrimonio. Segundo, los hijos se salvarán de repetir el ejemplo y modelo malos de los padres. Y tercero, habrá salvación eterna para sus almas. Punto número 3 del verso 10. Ahora, otro tema importantísimo que hay en este versículo es estudiar con cuidado la palabra separarse. Esa palabra es fundamental en el mensaje del día de hoy, porque esa palabra no significa divorcio, como dicen los divorcistas. No. La palabra griega para divorcio en el Nuevo Testamento, los estudiosos del griego dicen que es apostación. Y eso lo puede ver usted en cualquier léxico griego, como por ejemplo el que le ponemos en pantalla, para que usted pare el vídeo, tome nota de cada uno de los gráficos que le ponemos en pantalla y así usted verá cómo le mienten los pastores haciéndole creer que separación es divorcio, cuando el griego no lo dice. Esa palabra griega apostación, que es la palabra divorcio, no aparece en todo 1 Corintios 7. Aquí la palabra griega para separarse es korizo, o sus variables verbales, pero no es la palabra apostación, que significa divorcio. Estudie los gráficos de pantalla que le ponemos, estimado oyente, se lo rogamos. Se los damos para taparle la boca a los divorcistas cuando le digan que separarse es igual que divorcio. No, señores divorcistas mentirosos, no es lo mismo. Por lo tanto, todo pastor, pastora, rabino o sacerdote que use 1 Corintios 7 para defender el divorcio y el divorcio por abandono es falso, porque aquí solo se habla de separación física, no de divorcio. Usted no verá la palabra divorcio por ningún lado en este pasaje, estimado oyente. Y es precisamente el pasaje central que usan los divorcistas para que usted pueda divorciarse si su cónyuge le abandona. Pero si un divorcista le dice que separarse es igual que divorciarse y que usted puede divorciarse por abandono, tomando este pasaje de 1 Corintios 7, llámelo mentiroso. Apártese de ese lobo y márchese de esa iglesia porque le está mintiendo. En 1 Corintios 7 no se usa nunca la palabra divorcio, se usa solo la palabra separación y se repite varias veces por si a alguno no le queda claro. En cambio, la palabra apostación en griego, como dijimos antes, que es divorcio,
Sí se usa en los pasajes de Mateo capítulo 5, Mateo 19 y Marcos 10, donde precisamente el contexto es cuando Jesús habla del divorcio, usando la palabra griega apostasión, como usted puede ver en pantalla. Detenga el vídeo, estimado oyente, repase y estudie todas y cada una de las laminillas gráficas que le ponemos en pantalla para que usted vea la verdad de lo que decimos. Este argumento de las palabras griegas que cualquiera puede ver en internet es muy importante para derribar el sofisma, la mentira, la artimaña, el engaño deliberado y el delito de los pastores, que dicen que separarse aquí es igual que divorciarse, pero eso es falso. Lo demuestra el léxico griego. Los retorcidos calvinistas reformados, los presbiterianos, los luteranos, los anglicanos, los ortodoxos, los católicos romanos, los pentecostales, los mesiánicos, los unicitarios y un largo etcétera, usan este texto de 1 Corintios 7 para engañar a los ingenuos, para decirles que separación es igual que divorcio y para decirles que el abandono es motivo de divorcio. Pero todo eso es falso, le están mintiendo. Ni separarse es divorcio, ni el abandono es motivo de divorcio. Usted puede separarse, pero bíblicamente no puede divorciarse porque el divorcio ataca el pacto matrimonial y ataca la promesa de fidelidad que dio usted en su día. Y si su cónyuge le ha abandonado, usted bíblicamente no puede divorciarse ni recasarse porque aún sigue vigente su pacto ante Dios y sigue vigente su promesa de fidelidad ante su cónyuge. El abandono no rompe el pacto ni anula la promesa de fidelidad del inocente. Su promesa de fidelidad está vigente aunque su cónyuge lo haya abandonado. El abandono matrimonial no es motivo de divorcio. La separación es claramente permisiva por Dios aquí, porque la separación no ataca el pacto ni la promesa de fidelidad. Por eso Dios permite la separación, pero no permite el divorcio. Ningún hombre puede romper un pacto matrimonial, ni siquiera un juez humano. Un juez que divorcia a una pareja está pecando delante de Dios, y un día Dios lo juzgará a él por meterse con el matrimonio indisoluble. Aunque haya divorcio humano, Dios no lo acepta. Dios no divorcia a esa pareja, la mantiene unida. O sea que ese divorcio no vale de nada ante Dios, solo es rebelión y pecado. Bien, hasta aquí con el análisis expositivo de las tres partes importantes de este versículo 10. Repáselo y si tiene preguntas, escríbanos. Entremos ahora en el análisis y comentario del versículo 11, que dice: si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. En este pasaje de Pablo tenemos el siguiente paso al desastre matrimonial. En el verso 10 vemos un matrimonio supuestamente cristiano con problemas, y el Señor les manda que no se separen y que se reconcilien. Pero parece que cada uno no cede, cada uno se reivindica con orgullo sobre el otro, cada uno le echa la culpa al otro, cada uno no se humilla, cada uno sigue la corriente de este mundo. Entonces, uno o los dos deciden separarse desoyendo la voz de Dios. Entonces el Señor les dice: bien, si no quieres reconciliar el matrimonio, si no quieres dejar el orgullo, ni la soberbia, ni la vindicación, ni la autojustificación, entonces que cada uno se separe, pero quédese sin casar. ¡Wow! ¿Ve lo que dice el Señor, estimado oyente? Pero parece que los pastores no leen esta pequeña frase de la palabra de Dios que dice: quédese sin casar. Lo que aquí vemos es que esta pareja matrimonial, supuestos religiosos orgullosos, que van a la iglesia todos los domingos, que se llaman cristianos, pero que en su orgullo no se reconcilian y se separan, entonces el Señor les manda, les ordena, les impone que se queden sin casar. Y por supuesto queda descartado el escape de las aventuras y la unión libre aunque no se recasen. Pero ¿qué hacen los pastores del día de hoy? Todo lo contrario. Dicen que separarse es divorcio y que por abandono se puede uno recasar. Pero aquí dice tajantemente que no se puede casar. Así que los pastores divorcistas,
Primero le engañan diciendo que separación es divorcio, y ahora confrontan la palabra de Dios diciéndole a usted que sí puede casarse y aquí dice que no puede casarse. ¿Se da cuenta del tema? Es terrible el panorama pastoral divorcista que hay por ahí. Se le revuelven a uno las entrañas cuando ve predicar a pastores que van frontalmente contra esta parte de la palabra de Dios, y también a uno se le revuelven las entrañas al ver a tanto ingenuo e ignorante que son los miembros de las iglesias, al dejarse engañar por ellos, porque claro, a todo el mundo le interesa tener una nueva cama. Así son los carnales, los perdidos y los sensuales, cuyo Dios es la cama, los mal llamados cristianos del día de hoy. Son muchos los lobos que se creen muy importantes, que los sigue mucha gente ignorante, y estos han llevado a cientos, por no decir a miles de personas, al adulterio, al divorcio y a la condenación eterna. Pastores malvados, divorcistas anatemas, ciegos guías de ciegos, serpientes que envuelven a la gente con sus argumentos carnales, los ahogan, los exprimen y se los comen. Los divorcistas son una raza de víboras. Muchos de ellos son pastores divorciados recasados, mentirosos, que han aconsejado a la gente a divorciarse y les dicen que pueden volverse a casar cuando aquí dice que no. ¿Se da cuenta por qué batallamos tan intensamente contra esta plaga que es el divorcio y la plaga de los divorcistas? Sean católicos, calvinistas, reformados, adventistas, pentecostales, mesiánicos y unitarios, da igual, todos están errados en este tema. Todos defienden el divorcio, sea por adulterio o por abandono. Se repite la misma historia que en el tiempo de los líderes religiosos, en el tiempo de Jesús con este tema. Así que, estimado oyente, usted ha pecado si usted se ha recasado siendo divorciado. Usted ha cometido adulterio y está camino de la condenación eterna, porque aquí el Señor manda que no se case nadie que se separa de su cónyuge. Ahora, escuche estos audios de algunos pastores divorcistas muy famosos. ¿Cuáles son las razones provistas por la Biblia para divorciarse o para volverse a casar? Bíblicamente, Cristo dice en el Nuevo Testamento, la infidelidad es una razón correcta para divorciarse. Usted tiene todo el derecho de recasarse. Número 2, el abandono de uno de sus cónyuges. Primera de Corintios, capítulo 7, versículos 13 al 15. ¿Qué quiere decir eso? Pero si el inconverso le abandona, entonces usted queda libre de hacer una decisión y de volver a casarse. Pero por la dureza de tu corazón y por el maltrato a tu esposa y por los abusos físicos y de todo tipo, ella te puede divorciar. ¿Qué sucede si en el tiempo de separación se enrola con otra persona y en esa separación comete adulterio, alguno de las dos partes? ¿Qué sucede? La respuesta es la siguiente: la parte ofendida se puede divorciar y se puede volver a casar. Padre Pedro, estoy divorciada por lo civil hace varios años, pero no por la iglesia. ¿Tiene algún sentido seguir casada por iglesia o debería también divorciarme por ella? Entonces, ¿qué opciones tenemos? La opción que nos ofrece la iglesia es lo que se llama el anular o el anulamiento del matrimonio. ¿Qué significa anular el matrimonio? ¿No es eso igual que el divorciarse? Por supuesto que no. Cuando la iglesia anula una relación matrimonial, lo que está diciendo la iglesia es que ahí verdaderamente nunca hubo un matrimonio. Entonces, hay ciertas causas que son válidas para anular un matrimonio. Por lo tanto, ese matrimonio nunca existió de acuerdo a los ojos de Dios. ¿Permite entonces la Biblia el divorcio? Sí, cuando hay un adulterio no arrepentido. Y Primera de Corintios 7:15 agrega otra situación en la que Dios permite el divorcio. Acompáñenme ahí. Si el cónyuge incrédulo y el incrédulo quiere dejarlo, quiere abandonarlo, Dios permite entonces el divorcio. ¿Puede un cristiano divorciarse? Yo pienso que la Escritura sí muestra que un cristiano se puede divorciar, pero solamente en dos casos. Dios da legitimidad a un creyente para que se divorcie. Un creyente que ha sido víctima de adulterio, que su pareja le ha sido infiel. El otro pasaje que nos muestra donde un creyente puede divorciarse ahí es en 1 Corintios 7, que Pablo le habla a un hermano que está casado con un incrédulo, y el incrédulo toma la decisión de dejarlo. Pablo dice que el hermano no está sujeto a servidumbre,
Entonces en esos dos casos yo creo que la Biblia permite que un cristiano se divorcie, en el caso que ha sido víctima de adulterio o en el caso que ha sido víctima de abandono. Como dijimos antes, a uno se le revuelven las entrañas al escuchar esta jauría de lobos. Por eso en el Ministerio Tinajas luchamos con toda intensidad contra estos engañadores y les enseñamos la verdad. Entremos ahora en el análisis y comentario del versículo 12 y 13. Dice: si algún hermano tiene mujer que no es creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Por otro lado, si una mujer tiene un marido que no es creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Bien, veamos entonces el fondo subyacente de estos dos pasajes. Punto número 1. En primer lugar, Pablo usa dos palabras importantes: hermano y creyente. Por lo tanto, este pasaje es para toda persona que supuestamente se llama cristiano. Todo el pasaje de hoy es para personas que se llaman cristianas, pero la realidad objetiva del día a día en las iglesias, la realidad es que aún llamándose cristianos, nadie hace caso de este pasaje, sencillamente porque no son cristianos, son paganos, son mundanos, son solo religiosos metidos en un antro, un edificio mal llamado iglesia. Ahí está el problema, estimado oyente, que la gente le gusta llamarse cristianos, tienen la obsesión compulsiva de congregarse en una iglesia, pero a la hora de obedecer esta parte de la palabra que manda el Señor, no les gusta, lo desechan, se van, abandonan el matrimonio, se van en unión libre o se divorcian y se recasan. Pero aquí el Señor lo prohíbe, por eso así les va. Se separan, se divorcian, destrozan sus vidas y se vuelven a casar. Pero aquí el Señor dice que no se puede. Sin embargo, van a cantar, van a oír prédicas, van a misa, van a sociabilizar a la iglesia, pero de obediencia a la palabra, nada de nada. Punto número 2. El siguiente punto que se percibe en este pasaje es que, aunque en este matrimonio cada uno no tiene la misma creencia de fe, sin embargo, es un matrimonio que aparentemente se llevan bien. Por lo tanto, en este pasaje vemos un segundo tipo de matrimonio, diferente al que vimos antes en el versículo 10 y 11, donde allí había un matrimonio con desavenencias, problemas, guerras, discusiones y etc. Pero aquí, en el versículo 12 y 13, hay un matrimonio que se lleva bien, pero son ambos de fe diferente, donde un cónyuge es inconverso y el otro cónyuge es convertido. Entonces el Señor manda que sigan unidos, no se separen por la diferencia de fe. El convertido, como dice aquí, no puede abandonar al inconverso por ser de fe diferente. Y sobre todo, si el cónyuge inconverso es buena persona, es moral, es respetuoso, es trabajador, etcétera, etcétera, que por cierto los hay, pero lamentablemente es inconverso. Sin embargo, el Señor manda que no se separen. Bien, entremos ahora en el análisis y comentario del versículo 14 de 1 de Corintios 7. Dice: el marido incrédulo es santificado en la mujer creyente, y la mujer incrédula es santificada por el marido creyente. A la vez, los hijos no serían inmundos, mientras que ahora pueden ser santos. No nos pararemos mucho en este pasaje, pero sí vamos a aprovechar para explicarlo, porque varias veces nos lo han preguntado en la consejería pastoral del ministerio. Nos han preguntado qué significa lo de santificado. Cuando dice que un cónyuge santifica al otro y a los hijos, eso significa que el creyente influye positivamente sobre la familia para su bien. Se lo repito. El creyente influye positivamente sobre la familia para su bien. Eso es santificarlos. Es decir, cuando el creyente aconseja, da buen ejemplo, vive una vida como el Señor manda, habla correctamente, toma decisiones bíblicas, enseña a los hijos de forma ético-moral, trata a su esposo como un señor o a la esposa como una reina. Toda esa buena influencia familiar favorece y beneficia al cónyuge inconverso y a los hijos, es decir, beneficia a toda la familia. Eso es santificar, dicho en lenguaje bíblico, como dice aquí el versículo.
Santificar es influir bíblicamente en el otro. De ahí la importancia tan grande de que un convertido haga las cosas como el Señor manda para influir en su familia y así su familia no sea influida por el mundo. Esa es la labor de un creyente en su familia, dar testimonio, dar sabiduría, dar ejemplo para que eso impacte en su cónyuge y en sus hijos. Eso es lo que se enseña aquí. Así que, estimado oyente creyente, esfuércese en influir con buen testimonio ante su familia inconversa para santificarlos. Santificarlos no es salvarlos, son dos cosas diferentes. Santificarlos es influir en ellos, pero la salvación depende de ellos. Y entremos entonces ahora en el análisis y comentario del último versículo del día de hoy, el versículo 15, que dice: si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a vivir en paz nos llamó Dios. Bien, hemos llegado, estimado oyente, a otro versículo muy importante del tema de hoy, y uno de los versículos más manipulados por la secta de los pastores divorcistas, que manipulan este pasaje para salirse con la suya y fomentar el divorcio. Pero. Punto número 1. El pasaje no habla de divorcios, como ya hemos dicho, ni en castellano ni en griego, señores divorcistas. Así que, como dijimos antes, si un pastor le usa este pasaje a usted para fomentar el divorcio, diciendo que ese sepárese es igual que divorcio, eso es falso, como dijimos antes. Así que volvemos al mismo punto argumental inicial. Aquí no se habla de divorcio, se habla solo de separación. Punto número 2. Aquí tenemos un tercer tipo de matrimonio donde hay razones graves y circunstancias duras donde sí se debe separar la pareja, pero no divorciar. Al inicio vimos el caso de un matrimonio donde dijimos que no había razones para separarse en un matrimonio. Luego vimos un matrimonio de fe diferente donde tampoco es razón para separarse eso. Pero aquí, en este tercer matrimonio, vemos un matrimonio donde sí hay razones para separarse. ¿Y cuáles serían esas razones para separarse en un matrimonio? Bueno, la clave está en el trasfondo del pasaje, donde hay 3 puntos claves. Mire, el primer punto está en la palabra clave servidumbre, o sea, literalmente ser tratado como esclavo. La segunda frase importante que nos habla de algo muy grave en este matrimonio para separarse es la frase en semejante caso. Esa frase habla de que hay algo muy grave ahí escondido. Y tercero, en este matrimonio hay violencia y guerra porque se dice que hay que separarse para vivir en paz. Por lo tanto, por estas 3 cosas, aquí se infiere que este es un matrimonio en estado muy grave en la relación, que sí debe haber separación física, pero no divorcio. Por ejemplo, si en un matrimonio hay adulterio por parte de él, y al llegar a casa exige la cama a su esposa, eso es esclavitud, eso es abuso, eso es animalidad, eso es indigno, eso no puede permitirse. Entonces, toda esposa debe separarse de ese hombre adúltero, debe echarlo de casa o marcharse de casa, pero no consentir esa servidumbre inmoral. Los lobos dicen que si su esposo es adúltero puede divorciarse, pero aquí el pasaje no dice divorciarse, solo dice separarse. Otro ejemplo, si en un matrimonio hay un marido delincuente, un marido sicario, un marido contrabandista, borracho, violento, un violador, un maltratador, un abusador de las hijas, que no trae dinero para sostener la casa, si un marido es ludópata, si un marido es amante de sus amigotes y no atiende su casa, por todas estas y similares razones graves, escúcheme bien, estimada oyente, escuche este consejo bíblico salomónico y pastoral. Usted debe separarse de ese cónyuge cuanto antes, porque eso es vivir en esclavitud, bajo servidumbre de un machista. Pero, bíblicamente hablando, no puede divorciarse, porque Dios no le permite divorciarse, porque la culpa es suya, señora, por haberse casado con ese hombre que no debía. Pero Dios sí le permite separarse para cuidar su vida, su integridad
y su dignidad. Así que tome sus cosas, váyase de esa casa, expulse de esa casa a su cónyuge y reclame ante las autoridades justicia, pero no se divorcie. Y para terminar el programa, escucharemos ahora a un famoso predicador calvinista americano, pero lo que escucharemos es a un traductor que él tiene. Preste atención a las aberraciones de este calvinista, que dice todo lo contrario a lo que nosotros hemos enseñado hoy en 1 Corintios 7. Por cierto, este calvinista atroz no solo defiende el divorcio por adulterio y abandono, sino que dice que si uno se suicida se va al cielo. Así que imagínese qué tipo de hombre es este, un diablo vestido de hombre. Escuche el audio. Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana. Abra su Biblia en 1 Corintios capítulo 7. No obstante, versículo 15 crea otro escenario. Si el incrédulo se va, ese es el verbo. Si se elimina a sí mismo, corizo, término técnico realmente para el divorcio. Si un incrédulo se divorcia de un creyente, déjenlo ir. Aquí está la segunda excepción para el divorcio. La primera es el adulterio. La segunda es un incrédulo divorciándose de un creyente, lo cual entonces asume que tienes el derecho de volverte a casar. Si un incrédulo se va, tienes libertad de volverte a casar. Te va a dar gusto saber que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, ¿verdad? Él perdona. Y todos necesitamos perdón. Y hay personas quienes en esta congregación en esta noche están sintiendo algo del dolor de romper tu ley en el pasado, pero tú eres un Dios de perdón y tú nos limpias de todos nuestros pecados según las riquezas de tu gracia, y todo lo que pides de nosotros es que confesemos, que nos arrepintamos y que comencemos un patrón de obediencia en nuestras vidas ahora. Usted ha escuchado a John MacArthur, maestro bíblico de gracia a vosotros. Es increíble escuchar el descaro de esta serpiente calvinista americana y se le revuelven a uno las entrañas cuando escucha estas barbaridades. Por eso batallamos tajantemente contra este tipo de malas personas. Con el versículo 15 vemos entonces el tercer tipo de matrimonio que hay aquí en 1 Corintios 7. Como hemos estudiado antes en todo el pasaje, hay 3 matrimonios. El primer matrimonio que vimos es el típico matrimonio estropeado que ya no se llevan bien, pero que no deben separarse, dice el Señor, sino reconciliarse. El segundo matrimonio es un matrimonio de fe diferente, pero que se llevan bien. Y así deben seguir, dice el Señor, no deben separarse. Y el tercer matrimonio es el matrimonio peligroso, grave, tóxico, del cual sí hay que separarse. ¿Puede ver los 3 matrimonios que enseña aquí la palabra de Dios? Pero. En el Nuevo Testamento, afortunadamente, hay un cuarto matrimonio, el matrimonio ideal, el matrimonio bíblico de 2 personas convertidas, un matrimonio pacífico, un matrimonio precioso, un matrimonio guiado por el manual del matrimonio, un matrimonio donde cada uno disfruta del matrimonio porque cada uno cumple con su rol en la pareja en ese matrimonio. Ese matrimonio es posible en la tierra, estimado oyente. Es el matrimonio bíblico por el cual tanto trabajamos. Así que le preguntamos en reflexión, ¿qué matrimonio quiere tener? ¿Qué matrimonio tiene actualmente? ¿O qué matrimonio ha tenido usted, estimado oyente? Ahora, llegados ya al final del programa, y redirigiendo el mensaje al punto central de toda la Biblia, que es el perdón de los pecados y la salvación del alma por los pecados que usted ha cometido en relación con este tema de hoy, le decimos que, para que usted sea perdonado de sus pecados cometidos desde su juventud, por haber tenido un noviazgo errado, por haberse relacionado con quien no debía, por haberse casado con quien no debía, por haber estropeado el matrimonio, por su inmoralidad, por los pecados de pleitos, guerras, gritos y discusiones del matrimonio, por haberse divorciado y por el adulterio de haberse recasado. En definitiva, para el perdón de todos estos pecados relacionados con el tema de hoy, que lo llevan a usted a la condenación eterna, Dios, en su paciencia y en su gracia, le da una oportunidad de recibir el perdón de los pecados y la salvación de su alma, si usted obedece hoy los 2 requisitos que Dios le manda en Marcos capítulo 1, versículo 15.
Primero, usted debe humillarse ante Dios y debe reconocer de forma concreta sus pecados cometidos ante Dios desde su juventud hasta ahora. Segundo, no solo debe reconocer sus pecados concretos ante Dios, sino que también debe abandonar los pecados que esté cometiendo actualmente ante Dios. Reconocer y abandonar es el correcto arrepentimiento bíblico. Tercero, todo ser humano debe reconocer que es culpable y delincuente ante Dios y que merece recibir la justicia divina por sus delitos cometidos en su vida. Los pecados son delitos, estimado oyente, lo dice la Biblia. Por lo tanto, el hombre no solo es pecador en el sentido religioso, sino que jurídicamente hablando ante Dios, el hombre es delincuente y culpable. Por lo tanto, usted debe reconocerse culpable y delincuente ante Dios. Cuarto, usted también debe reconocer que esa justicia que usted merecía por sus pecados, el Señor Jesús la recibió en la cruz. Y esto, la justicia caída en la cruz por usted, es la buena noticia del Evangelio que el Señor Jesús le manda creer. Y punto número 5. Todo ser humano, para escapar del juicio de Dios y la justicia divina por sus obras mal hechas desde su juventud, todo ser humano debe tomar por la fe esa justicia divina que le cayó el Señor Jesús en la cruz. O dicho en otras palabras, usted debe adueñarse por la fe de esa justicia que le cayó al Señor Jesús en la cruz. Cuando usted obedece cada parte de estos dos requisitos de Marcos 1:15, usted será perdonado de todos sus pecados y salvado de la condenación eterna. Pero, si usted no los obedece, usted morirá entonces con esos pecados sin perdonar y le espera el tormento eterno como justo castigo de sus pecados y por haber rechazado esta oportunidad de perdón y salvación por medio del Evangelio. Se levanta la sesión, que conste en acta. Y hasta aquí, estimado oyente, con el nuevo mensaje del día de hoy. Valore lo que le damos. Mucho más se pudo haber dicho del tema, pero con lo dicho fue suficiente para hacerlo reflexionar a usted. Para preguntas del tema, comentarios, consejería pastoral o para contactar con nosotros para hacer una donación al ministerio, escríbanos al correo ministeriotinajas@gmx.es. Les ha compartido una vez más la verdad, solo la verdad y nada más que la intensa verdad absoluta del tema, quien les habla, el pastor bautista Nikos Ricoy, desde aquí, en Valencia, España, para todos los oyentes hispanoamericanos en cualquier parte del planeta. Será entonces con el gusto de siempre, hasta nuestro próximo mensaje, aquí en nuestro habitual programa Encuentros.